Hola a todas y todos, mi nombre es Constanza Kuf, soy ginecóloga obstetra y trabajo en la unidad de alto riesgo obstétrico del Hospital Gustavo Fricke, y además soy docente de la Universidad de Valparaíso. Hoy vamos a revisar el tema de interpretación del monitoreo fetal electrónico y resucitación fetal intrauterina. Los objetivos de aprendizaje de la siguiente presentación son comprender los fundamentos del monitoreo fetal electrónico, conocer la clasificación del monitoreo fetal electrónico intraparto, interpretar adecuadamente los distintos monitoreos fetales electrónicos y comprender los fundamentos de la resucitación fetal intrauterina. Los contenidos del siguiente curso son una pequeña introducción, la interpretación del monitoreo fetal electrónico, su clasificación, vamos a ver algunos ejercicios de interpretación del monitoreo fetal electrónico y resucitación fetal intrauterina, para finalizar con las conclusiones. A modo de introducción, tenemos que el monitoreo fetal electrónico es una herramienta de apoyo en la evaluación fetal intraparto y va a hacer un diagnóstico indirecto tanto del bienestar como de la hipoxemia y ocidemia fetal. Los fundamentos del monitoreo fetal electrónico se basan en que el corazón fetal es un corazón inmaduro y por lo tanto, como su sistema excitoconductor no funciona aún al 100%, se deja comandar por el sistema nervioso del feto, específicamente por su sistema autónomo. Es por eso que el sistema nervioso central, a través del sistema simpático y parasimpático del feto, va a estimular constantemente a este corazón, en cuyo trazado, al realizar el monitoreo fetal, uno va a ver el efecto del sistema simpático y parasimpático, generando cambios, por ejemplo, en la variabilidad, en los cambios de latido-latido, en la frecuencia cardíaca, presencia de aceleraciones o desaceleraciones, en el trazado del monitoreo fetal electrónico. Por lo tanto, el monitoreo fetal eléctrico va a reflejar la regulación de la frecuencia cardíaca por parte de un sistema nervioso autónomo maduro, que va a depender evidentemente de una buena oxigenación y un estado ácido base fetal adecuado. La interpretación del monitoreo fetal electrónico ha sido históricamente complejo. Previo a que se generaran los estándares de interpretación del monitoreo, existía gran variabilidad, tanto intra como interobservador. En un estudio en que 5 obstetras interpretaron 150 monitoreos, concordaron solo en 30% de ellos. En otro estudio, 4 obstetras interpretaron 50 monitoreos y concordaron solo en 22% de ellos. 2 meses más tarde, revisando los mismos 50 trazados, los mismos obstetras interpretaron 20% de los monitoreos de forma distinta a su primera evaluación. Es por eso que se decidió hacer un consenso internacional, tanto por organismos europeos como por organismos estadounidenses, alrededor del año 2009, donde se acordaron las bases y las categorías del monitoreo fetal electrónico, que es lo que hoy en día nosotros incorporamos en nuestra práctica clínica hace ya varios años. La interpretación del monitoreo fetal externo o electrónico tiene varias etapas, y básicamente uno tiene que dividir el trazado en la parte fetal y en la parte uterina. Y es por eso que uno puede evaluar la dinámica uterina al comienzo o al final de la evaluación del monitoreo, pero siempre es importante considerarla. Por eso que en general vamos a revisar la dinámica uterina y posteriormente vamos a evaluar el trazado del feto, que consta de frecuencia cardíaca fetal basal, variabilidad, aceleraciones y presencia o ausencia de desaceleraciones, ya sean periódicas, precoces, tardías o variables. El monitoreo fetal externo, como yo les comentaba, tiene dos trazados. Un trazado inferior, donde se registra la dinámica uterina, y un trazado superior, donde se registra los latidos cardiofetales. En general, los papeles del monitoreo, según el seteo del monitor, se puede setear 1 centímetro un minuto o 3 centímetros un minuto, como vemos aquí. En general, los papeles vienen impresos con ambas medidas, ya sea 3 centímetros un minuto o 1 centímetro un minuto. En general, aquí en Chile utilizamos mucho el 1 centímetro un minuto versus Estados Unidos, por ejemplo, que usan bastante el trazado de 3 centímetros por cada minuto. Por lo tanto, en general, nosotros siempre vamos a analizar el trazado cada 10 minutos, que corresponde en nuestros monitoreos habitualmente a 10 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, aquí vamos a tener la dinámica uterina, que siempre vamos a catalogar en 10 minutos, ¿ya? La dinámica uterina normal siempre debiese ser menor
o igual a 5 contracciones en 10 minutos. Y cuando son más de 5 en 10 minutos, vamos a hablar de taquisistolía. Posteriormente vamos a ir al trazado del feto, y lo primero que siempre vamos a evaluar es la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal se define como aquella frecuencia en que el corazón se mantiene por más de 10 minutos. ¿Ya? Y habitualmente lo que uno hace es tirar una línea en el horizonte del trazado, como esta. Y en el fondo esta línea debiese ser aquella línea que intersecta a mayor número de puntos en el monitoreo o en el trazado. ¿Ya? La línea en el horizonte, que es la frecuencia cardíaca, la vamos a clasificar en normal, cuando es entre 110 y 160 latidos por minuto, en taquicardia, cuando es mayor a 160 latidos por minuto, o en bradicardia, cuando es menor a 110 latidos por minuto. Posteriormente a la frecuencia cardíaca fetal, vamos a evaluar la variabilidad. La variabilidad es un fenómeno que es muy propio de los fetos. Si uno hace un electrocardiograma, por ejemplo, en un corazón adulto cuyo sistema excitoconductor es maduro, jamás uno va a encontrar esta variación latido a latido que sí encuentra en el feto. Y la variabilidad finalmente es el reflejo explícito de este sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, que estimula constantemente el corazón del feto. Y esta variabilidad finalmente va a ser el indicador mejor para evaluar, en el fondo, el grado de oxigenación del feto. ¿Ya? La variabilidad la vamos a clasificar en variabilidad ausente, que es aquel trazado plano, en que entre latido y latido no hay ningún cambio, y es una línea totalmente recta, que es lo más ominoso que uno puede encontrar en un monitor. Variabilidad mínima, que es aquella entre 1 y menos de 5. La moderada, que es entre 5 y 25 latidos por minuto, y la variabilidad marcada, que es aquel trazado en que hay mucha variabilidad, sobre 25 latidos por minuto, que muchas veces uno lo ve en los bebés cuando están súper inquietos, ¿verdad? La variabilidad, como ya les comentaba, puede ser nula, que es una línea plana, que habitualmente, afortunadamente, es difícil de encontrar. Este es un ejemplo de variabilidad nula, que corresponde a un patrón sinusoidal, que lo vamos a ver después a continuación, que es propio de bebés, por ejemplo, con anemia fetal, o cuyo sistema nervioso autónomo, o el sistema nervioso central en el fondo está muy hipóxico o muy deprimido, por ejemplo, también en intoxicación materna por benzodiazepinas. Esta es una variabilidad nula, que habitualmente es una línea plana, y en este caso es un patrón sinusoidal, que tiene esa forma muy característica como en serrucho. La variabilidad mínima es esta, en que en el fondo la variabilidad es entre 0 y 5, muy poquita. A veces uno lo podría ver, por ejemplo, cuando el feto duerme, pero evidentemente de forma constante, de forma continua, esta variabilidad es bastante sospechosa y bastante ominosa si es algo constante. Esta es la variabilidad moderada, que es aquella entre 5 y 25, en que uno ve en el fondo que hay una variación latido a latido. Y finalmente la variabilidad marcada, que es este feto en el fondo cuyo corazón está muy estimulado por el sistema simpático y parasimpático, y en el fondo no es nada ominoso, al contrario, habla de que el sistema nervioso está bastante oxigenado. Posteriormente vamos a evaluar la presencia de aceleraciones. Y las aceleraciones se van a definir según la edad gestacional, en mayores de 15 latidos por minuto y mayores de 15 segundos, ¿ya? Para que sean aceleraciones. Si son cambios de menos de 15 o de menos de 15 latidos o menos de 15 segundos, perdón, no van a ser aceleraciones, sino que van a ser cambios de la variabilidad. Y eso corresponde, por ejemplo, a aceleraciones. Ahora, en embarazos menores de 30 semanas en general, para que hayan aceleraciones, uno no exige tanto como 15 latidos y 15 segundos, sino que se exigen 10 latidos y 10 segundos, para que sean aceleraciones en fetos más pequeños, bajo 30 semanas. Y finalmente, vamos a evaluar las desaceleraciones, que para que sean desaceleraciones, al igual que las aceleraciones, pero de forma inversa, tienen que durar más de 15 segundos y descender por lo menos 15 latidos por minuto. Las desaceleraciones las vamos a clasificar en periódicas o variables, siendo las desaceleraciones periódicas aquellas que tienen correlación con la dinámica uterina, ¿ya? Ahora, las desaceleraciones periódicas, si bien es muy importante su correlación con la dinámica uterina, su correlación temporal, va a ser muy importante su morfología, ¿ya? Porque si pensamos que una paciente puede tener 5 contracciones en 10 minutos, o a veces incluso más, es evidente que cualquier desaceleración va a tener algún grado de temporalidad con la dinámica uterina, sean periódicas o variables, como vamos a ver en ejemplos posteriores, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante de las desaceleraciones periódicas es su morfología, y según la morfología, uno la va a correlacionar finalmente en el fondo con la dinámica uterina.
Las desaceleraciones periódicas se caracterizan por lo siguiente: son simétricas, caen lento, tardan más de 30 segundos en llegar a su punto más bajo, y cuando recuperan a la misma velocidad, perdón, que cuando descienden. O sea, son especulares por la contracción, y son especulares entre sí el descenso y el ascenso, ¿ya? Si se fijan, son bastante simétricas, caen lento, recuperan lento, y tienen periodicidad con la contracción. Por ejemplo, las desaceleraciones precoces habitualmente coinciden con el pic de la contracción, con el acme, coincide el nadir, que es el punto más bajo de la desaceleración, ¿ya? Y habitualmente las desaceleraciones precoces son bastante benignas, son un reflejo parasimpático, secundario a la compresión de la cabeza fetal, y cuando las vemos muy frecuentemente, finalizando el trabajo de parto en la etapa del expulsivo, o cuando ya hay un descenso significativo de la cabeza fetal, como se comprime el cráneo, muchas veces vemos estas desaceleraciones en el monitor y ya sabemos que la paciente está entrando muchas veces en su etapa de expulsivo, ¿ya? Por otro lado, tenemos las desaceleraciones tardías, que van a ser morfológicamente muy similares a las precoces, caen lento, recuperan lento, pero si se fijan están desfasadas con la contracción. ¿Desfasadas cuánto? Por lo menos en general unos 30 segundos, ¿ya? Y estas desaceleraciones no son tan buenas como las precoces, al contrario, porque hablan en el fondo de la reserva fetal. ¿Qué pasa con la contracción? Con cada contracción uterina, disminuye el flujo uteroplacentario, entre un 40 hasta un 60% se dice al momento del expulsivo. O sea, de todo el flujo sanguíneo que llega al útero, durante la contracción, ese flujo puede disminuir en general en un promedio del 50%. Por lo tanto, el feto cuyas reservas de oxígeno están límites, al disminuirle este flujo en un 50%, posterior a esta contracción, sensa que sus niveles de oxemia están críticos, desacelera a forma de compensación, y luego logra recuperar porque el útero se descomprime, vuelve el flujo sanguíneo de la placenta al 100% y el fetito recupera. Pero evidentemente si esto es recurrente, habla de que las reservas de ese feto, desde el punto de vista de oxígeno y su estado ácido-base, está límite y probablemente deteriorado. Y ahí uno evalúa en el fondo y según el estado de avance del trabajo de parto, según la dilatación, uno puede más o menos prever si este feto va a tolerar o no un trabajo de parto más prolongado, un expulsivo, etc. Las desaceleraciones variables, en cambio, como ya les comentaba, si bien en teoría no tienen correlación con la dinámica uterina, si yo tengo un trazado con mucha dinámica, estas desaceleraciones sí o sí van a tener algún grado de temporalidad con la dinámica uterina. Por lo tanto, es muy importante identificar la morfología de la desaceleración variable, que es muy diferente a la desaceleración periódica. Las desaceleraciones variables en general no son tan simétricas, se describe que caen muy brusco, en menos de 30 segundos llegan a su punto más bajo, y habitualmente tardan más en recuperar. Y hay una característica bien particular de las desaceleraciones variables, que son la presencia de estos hombros, que le llaman shoulders, o es como una gaviota, ¿verdad? En el fondo, esto significa algo un poquito similar a la desaceleración tardía, en que está el feto, y sensa, que sus niveles de oxígeno están un poco límites, hace como un intento de taquicardia compensatoria, pero no le alcanzan sus reservas, desacelera bruscamente y luego recupera, habitualmente de forma simétrica. Las desaceleraciones variables pueden hablar de una reserva fetal disminuida, pero también muchas veces se dan en un contexto de compresión de cordón, ¿ya? En que al comprimirse el cordón disminuye el flujo, esto se sensa a nivel del sistema, en el fondo nervioso y a nivel de los sistemas vasculares del feto, trata de compensar, pero se agota rápidamente y cae la frecuencia cardíaca. Y es por esto que esto no es favorable de forma recurrente, son desaceleraciones muy frecuentes de encontrar, y como les decía, si bien la mayoría de las veces se puede dar en contextos de compresión de cordón, de forma sostenida o reiterada pueden reflejar un estado ácido-base fetal alterado. Estas son desaceleraciones variables, estos son los monitoreos reales que nosotros vemos en la práctica clínica, en que, si se fijan, hasta la frecuencia cardíaca en alrededor de 140, 150 latidos por minuto, hay un intento de taquicardia compensatoria y cae rápidamente esa frecuencia, y en el fondo se genera esta desaceleración, ¿verdad? Que en este caso es bastante profunda, son asimétricas y con estos hombros característicos de las desaceleraciones variables. Y aquí lo mismo, hay una frecuencia cardíaca alrededor de 135, 140 latidos por minuto, aquí pareciera haber una aceleración, sin embargo es el feto que trata de acelerar, se agota y ¡pum!, cae rápidamente a su punto más bajo. Las desaceleraciones variables se pueden clasificar en desaceleraciones simples, como las que vemos acá a la izquierda, o complejas, ¿ya?
Y para las desaceleraciones variables complejas usamos la regla de los 60, que va a ser una variable compleja si tiene cualquiera de los 60. ¿Qué significa eso? Que de la frecuencia cardíaca basal cae en como en un delta de 60 latidos por minuto. Por ejemplo, se gasta en 140, llega a 80. En general, que dura más de 60 segundos, o sea, más de un minuto, o que llega a una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto independiente de la frecuencia basal que tenga. Si cumple cualquiera de esos 60, que muchas veces cumple más de uno, por ejemplo acá, cumple dos reglas de los 60, de 140 cae a 80, y acá dura como 4 minutos esta desaceleración, y esa es una desaceleración variable compleja. Ahora, desde el punto de vista de la evidencia, no se lograba demostrar que las desaceleraciones variables complejas sean mucho peores que las simples. Es verdad que uno se asusta muchísimo más, porque son frecuencias que caen bruscamente, e incluso uno piensa que la bobita cayó en bradicardia, pero después, boom, recupera. Pero en general son de interpretación similar a las desaceleraciones variables simples, y evidentemente vamos a ver que no son fisiológicas, y por lo tanto hay que tomar una conducta activa cuando uno encuentra desaceleraciones de estas características. Aquí tenemos desaceleraciones complejas en un monitoreo real. Acá, por ejemplo, la frecuencia cardíaca está en 135, se genera este hombrito compensatorio, cae bruscamente, alrededor de 70 latidos por minuto, dura más de un minuto la desaceleración, y luego, si se fijan, recupera lento, ¿verdad? Y fíjense aquí la asimetría de la desaceleración variable. Y en este caso, la dinámica uterina ni siquiera es evaluable en este monitoreo, que muchas veces ocurre en la práctica real, y ahí lo más importante es siempre ser sincero. En el momento de anotarlo en la ficha clínica, por ejemplo, uno puede poner dinámica uterina no evaluable por calidad del trazado, que muchas veces lo vemos, por ejemplo, en pacientes con IMC importante, en pacientes con mucho dolor, en que a veces cuesta mucho lograr un trazado adecuado porque se pierde el foco. Por lo tanto, a modo de resumen, tenemos que las desaceleraciones, para ser tal, tienen que durar más de 15 segundos y tener una amplitud de más de 15 latidos por minuto. Las vamos a subdividir en periódicas y variables, siendo las periódicas precoces, que son las benignas, secundarias a la compresión de la cabeza fetal, o tardías, que son aquellas que reflejan un deterioro fetal, ¿verdad? Que van a ser de forma recurrente un hallazgo desfavorable y en el fondo que nos hace sospechar un deterioro de la unidad fetoplacentaria. Y por otro lado vamos a tener las desaceleraciones variables, ya sean simples o complejas, que al igual que las desaceleraciones tardías van a reflejar un deterioro fetal o un riesgo de asfixia cuando son recurrentes. ¿Qué significa recurrentes? Que se ven en más del 50% del trazado o en más del 50% de las contracciones. Ahora, con todo lo que revisamos, vamos a poder clasificar el monitoreo fetal externo. Y eso nos va a permitir clasificar los monitoreos en 3 categorías: categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 es la categoría buena. Es aquella categoría que incluye todas las características favorables: frecuencia cardíaca fetal normal, variabilidad moderada o incluso marcada. Aceleraciones pueden estar o no estar, pero habitualmente si uno estimula este feto despierta y rápidamente acelera. Las desaceleraciones tardías o variables no deben estar, porque ya dijimos que nunca van a ser fisiológicas, y las desaceleraciones precoces pueden estar presentes o ausentes. Este monitoreo fetal es un trazado normal y es un fuerte predictor de normalidad del estado ácido-base fetal. El riesgo teórico de hipoxemia y de mal resultado es muy cercano al 0%, y por lo tanto lo mejor que uno puede encontrar es un monitoreo fetal categoría 1. Y como está todo bien, la conducta clínica en este cambio es no realizar cambios en el manejo del trabajo de parto, y evidentemente este trabajo de parto puede continuar tranquilamente sin ninguna indicación de interrupción. Este es un ejemplo de un monitoreo fetal categoría 1, por ejemplo, cuya frecuencia cardíaca fetal es más o menos 150 latidos por minuto. Hay una variabilidad que, si se fijan, es moderada. Aquí puede haber algún grado de variabilidad marcada. Aquí hay aceleraciones. Evidentemente este feto está bastante bien oxigenado. Y la dinámica uterina pareciera estar un poco aumentada. Podría haber acá algún grado de taquicistolía, está como entre 5 y 6 latidos por minuto, pero el trazado fetal es categoría 1. Aquí hay otro monitoreo de categoría 1, con una frecuencia cardíaca fetal, en general, más o menos, si uno tira la línea en el horizonte, de 145, 150 latidos por minuto. La variabilidad es moderada, hay aceleraciones y no hay desaceleraciones. Por lo tanto, es un monitoreo fetal categoría 1, en este caso no se censa dinámica uterina,
Este es el monitoreo que podría ser catalogado también como un registro basal estresante, por ejemplo, si la paciente no estuviese en trabajo de parto. Un registro basal estresante reactivo. El monitoreo categoría 1, como dijimos, es el bueno, el que tiene todas sus características favorables, y por otro lado tenemos el monitoreo categoría 3, que es aquel monitoreo ominoso y muy malo, ¿ya? Y por definición, el monitoreo categoría 3 siempre lleva variabilidad ausente, por definición. Si yo tengo cualquiera de estos otros hallazgos que acompañan a la variabilidad ausente, no va a ser un monitoreo categoría 3 si es que tiene buena variabilidad o una variabilidad incluso mínima, ¿ya? El monitoreo de categoría 3, entonces, va a llevar siempre variabilidad ausente y una de las siguientes: desaceleraciones tardías recurrentes, variables recurrentes o la presencia de bradicardia, ¿ya? Y como les comentaba, el patrón sinusoidal, que es este patrón con variabilidad nula y como en serrucho, siempre también va a ser categoría 3 y refleja estados de anemia o estados de depresión severa del sistema nervioso central, como una hipoxia crónica. Hemos tenido en el fondo fetitos que llegan, como les comentaba, con madres con intoxicación por benzodiazepina, o con madres en el fondo totalmente en estados de hipoxia, y evidentemente el feto se afecta y repercute en su estado ácido base y en su estado de oxemia. El monitoreo categoría 3 es ominoso y se asocia a más del 50% de las veces a hipoxemia y acidemia fetal y a mal resultado. Por lo tanto, la conducta es muy rápida. Hay que hacer reanimación fetal intrauterina, y si no hay mejora en un mínimo de 10 minutos, o en un máximo en realidad de 10 minutos, hay que optar por interrupción del embarazo por la vía más expedita. Esto evidentemente siempre evaluando monitoreos con deterioro progresivo. Muchas veces los deterioros agudos van a caer en el fondo en esta categoría, por ejemplo cuando hay desprendimientos, roturas uterinas, y evidentemente en esos casos uno no tiene 10 minutos, pero todo lo que estamos viendo en la clase de hoy es respecto a estos monitoreos más graduales, y que se afectan en el fondo de forma gradual, no el deterioro abrupto del monitoreo fetal. Este es un monitoreo de categoría 3, muy lamentable. Este fue un caso de una restricción de crecimiento fetal severa precoz, previable, que llegó a nuestro servicio con un feto en el fondo que pesaba menos de 500 gramos, que tenía todos los Doppler alterados, en el fondo estaba como premortem, se logró sacar, pero finalmente falleció fuera del útero, por la prematurez y por la hipoxia severa. Y en el fondo en este monitoreo uno ve la frecuencia cardíaca fetal en 110, variabilidad nula, este es un trazado casi plano, y en este caso el feto desacelera espontáneamente, ¿verdad? Y eso en el fondo es muy ominoso, y este sistema nervioso fetal evidentemente está totalmente hipóxico. Y por último tenemos el monitoreo fetal categoría 2. Ya vimos el 1, que es totalmente bueno, ya vimos el 3, que es aquel que tiene siempre variabilidad nula, más las desaceleraciones recurrentes, ya sea tardía o variables, y la presencia de bradicardia, o el patrón sinusoidal, y todo lo que no es 1 ni 3 va a ser categoría 2. El monitoreo categoría 2 es el como más complejo en el fondo, más que de interpretar, de manejar, porque vamos a ver que dentro del monitoreo categoría 2 vamos a tener una amplia gama. Yo siempre le digo a los estudiantes que hay monitoreos 2,1 y monitoreos 2,99. Y evidentemente, si bien en teoría el enfoque es el mismo, uno tiene que ser capaz en el fondo de identificar este monitoreo y obviamente correlacionarlo con cada paciente. Si la paciente es un trabajo de parto prematuro, en una madre que está con una coriamnionitis clínica, etcétera, etcétera, evidentemente no va a ser lo mismo un monitoreo de categoría 2 en una paciente con un embarazo de altísimo riesgo a una paciente en trabajo de parto fisiológico con un bebé de término, ¿ya? Por lo tanto, el monitoreo de categoría 2 va a llevar frecuencia cardíaca fetal basal, que puede ser bradicárdica, con bradicardia, pero con variabilidad mínima o moderada, taquicardia también con buena variabilidad, la variabilidad mínima o ausente sin desaceleraciones caen en categoría 2, pero en el fondo si hay una variabilidad ausente, independiente de que no tenga desaceleraciones, ese es el monitoreo que uno le dice como categoría 2,9, que si bien no existe, uno sabe que ese monitoreo de categoría 2 es muy malo versus un monitoreo solo con taquicardia, por ejemplo, ¿ya? Las aceleraciones en general no tienen que estar, y pueden haber desaceleraciones de aquellas que dijimos que no son las buenas, como variables recurrentes con buena variabilidad, desaceleraciones prolongadas, desaceleraciones tardías recurrentes con buena variabilidad. Y en general, el monitoreo de categoría 2 es sospechoso,
y como dijimos que había monitoreos tipo categoría 2,1 y monitoreos categoría 2,9, el riesgo teórico de hipoxia y acidemia va desde un 10 hasta un 30%. Y este monitoreo finalmente es el más frecuente de encontrar. Se dice que alrededor del 80% de los monitoreos intraparto van a presentar en algún momento del trazado un monitoreo categoría 2. Alguna desaceleración variable, algún momento de taquicardia. Por lo tanto, es súper importante saber identificarlo y en el fondo tomar las medidas necesarias. Porque habiendo un riesgo de un 10 a un 30% de hipoxia, evidentemente uno tiene que ser activo con esta paciente. Vamos a realizar reanimación fetal intrauterina también, pero los tiempos, si se fijan, no son tan acotados como en el monitoreo categoría 3, y uno se va a poder tomar 30 minutos hasta una hora para evaluar en el fondo si hay cambio o no, versus en el fondo realizar la interrupción del embarazo. Si uno realiza la reanimación fetal intrauterina y revierte el deterioro, evidentemente, si seguimos en monitoreo de categoría 1, el categoría 1 en adelante nos sigue con el trabajo de parto de forma normal, ¿ya? Este es un monitoreo de categoría 2, que si se fijan, la frecuencia cardíaca está en 150, la variabilidad es bastante mínima. Hay una desaceleración aquí que parece ser una desaceleración precoz, y evidentemente este monitoreo no es muy tranquilizador, es sospechoso, no sé si la bobita está durmiendo o si evidentemente está con algún grado de hipoxia. De ahí evidentemente uno tiene que ir a revisar, quizás esto pudiese ser un monitoreo, por ejemplo, de un bebé con restricción de crecimiento fetal, quizás cuando prealterado. Entonces la idea es ir interpretando ahí y correlacionando los hallazgos del monitoreo con la historia clínica de la paciente. Aquí hay otro ejemplo de monitoreo de categoría 2, en que se ve una frecuencia cardíaca fetal normal, una variabilidad moderada, y tiene este cambio, ¿verdad? Que pareciera ser o ser muy similar con el patrón sinusoidal, ¿verdad? Sin embargo, les muestro este ejemplo para que vean la diferencia. Que a veces pasa que los bebés tienen este trazado medio sospechoso, pero si uno se... La diferencia en el fondo, este trazado sí tiene variabilidad versus este, que es el monitoreo categoría 3 del patrón sinusoidal, que es una línea totalmente recta, ¿ya? Versus este que muchas veces se ve, o sea, no se ve tan frecuentemente, pero cuando se ve en ocasiones puede ser porque el feto está durmiendo. Pero evidentemente si uno ve este monitoreo, lo que corresponde hacer es despertar al feto, que uno lo puede hacer movilizando el útero. Muchas veces yo cuando les hago contacto les rasco el cuero cabelludo, que eso los estimula y en el fondo los despierta. Y si no, también existen como estos vibradores, ¿verdad? O estimulación vibroacústica, que también los despierta. Este es otro monitoreo de categoría 2, con una frecuencia cardíaca fetal normal, variabilidad moderada. Aquí podría haber una aceleración, y aquí desacelera. Muchas veces uno se topa con estos hallazgos en los registros basales no estresantes, por ejemplo, de la urgencia. Pacientes que consultan por dinámica uterina, por disminución de los movimientos fetales, y uno con la mejor de las intenciones le pone el monitor, y la agüita hace este escándalo. Y todos quedamos ahí un poquito preocupados, pero en el fondo acá lo que corresponde es reevaluar. Si tenemos ecografía, hacemos una ecografía para ver que está el líquido amniótico normal, el crecimiento fetal normal, y muchas veces repetimos el trazado y no se repite. Y estos habitualmente son episodios funiculares que se dice, que en el fondo son episodios de oclusión de cordón transitorio, en el fondo porque el cordón se aprieta en alguna zona, y eso después recupera y no vuelve a ocurrir. Aparentemente todos los fetos pueden tener estos fenómenos, pero de forma aislada, y sin que se recurra con una ecografía con líquido amniótico con crecimiento normal. No es para preocuparse, pero si estuviéramos en trabajo de parto sería un monitoreo fetal categoría 2. Por lo tanto, en un monitoreo fetal electrónico va a ser favorable encontrar frecuencia cardíaca fetal normal, variabilidad moderada o marcada, aceleraciones o desaceleraciones precoces. Todo esto van a ser hallazgos de color verde, benignos, y que nos van a permitir seguir felices con el trabajo de parto. Si en cambio encontramos taquicardia fetal, una variabilidad mínima, la ausencia de aceleraciones o desaceleraciones tardías aisladas, ya sea tardías o variables, simples o complejas, vamos a entrar en sospecha, vamos a revisar bien el caso, vamos a identificar qué tipo de paciente se trata, si es un embarazo de alto riesgo, de bajo riesgo, qué edad gestacional tiene, y evidentemente aquí tenemos que hacer un enfrentamiento, que lo vamos a ver a continuación, fundamentalmente la resucitación fetal, en el fondo resucitación intrauterina. Y lo que no debiésemos encontrar nunca es variabilidad nula, bradicardia fetal, que es aquella frecuencia cardíaca bajo 110 por más de 10 minutos, sobre todo aquellas bradicardias bajo 90 latidos por minuto, que son mucho más ominosas,
desaceleraciones tardías recurrentes o variables recurrentes, que son aquellas que ocurren en más del 50% del trazado o en más del 50% de las contracciones, y aquellos deterioros agudos del bienestar fetal también nos tienen que generar un alto índice de sospecha de que hay un deterioro importante de la oxigenación del feto. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios de interpretación del monitoreo fetal externo. Este monitoreo, vamos a empezar a revisarlo, y vamos a ver que tiene una frecuencia cardíaca fetal de 135 latidos por minuto aproximadamente, tiene una variabilidad moderada, tiene presencia de aceleraciones, ¿verdad? No hay desaceleraciones en el trazado. Y lo que sí, si vemos la dinámica uterina, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 contracciones o hasta 7 en 10 minutos, que corresponde a una taquisistolía. Por lo tanto, este monitoreo fetal, ¿qué categoría creen que es? Este monitoreo es categoría 1. Si hay un error, que con todo respeto yo podría como agregarle a la clasificación del monitoreo fetal, es que a la taquisistolía no se le da la importancia suficiente. Porque si bien este feto tiene una frecuencia cardíaca fetal y un monitoreo y un trazado fetal normal, tarde o temprano, si lo mantenemos con taquisistolía y con disminución de su flujo uteroplacentario, este feto va a ver disminuidas sus reservas. Por lo tanto, la taquisistolía, si bien no entra en categoría 2 ni categoría 3, hay que considerarlo porque tarde o temprano este feto va a generar un síndrome de taquisistolía, que es la afectación fetal secundaria al exceso de dinámica uterina. Ya dijimos que con cada contracción disminuye el flujo uteroplacentario y el flujo de oxígeno al feto en un 50%. Por lo tanto, si yo de 10 minutos tengo el feto 6 minutos con contracción, significa que tengo más tiempo el feto con 50% del flujo que con 100%, y por lo tanto sus niveles de oxígeno van a ir disminuyendo de forma significativa y de forma progresiva, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero este monitoreo sigue siendo, como les decía, categoría 1, independiente de que tenga taquisistolía. Pero es importante siempre, siempre evaluar la dinámica uterina. Este siguiente monitoreo tiene una frecuencia cardíaca de alrededor de 140 latidos por minuto, tiene una variabilidad moderada, incluso aquí un poquito marcada, tiene aceleraciones y no tiene desaceleraciones. Y la dinámica uterina es un poco irregular y también es alrededor de 5 contracciones más o menos en 10 minutos. Por lo tanto, con todas estas características, este monitoreo fetal sería también un monitoreo fetal categoría 1, ¿verdad? Y aquí la taquisistolía no es tan clara, estos son los trazados reales que nosotros vemos en nuestra práctica clínica, y evidentemente ante esta dinámica no objetivable, lo que corresponde hacer es poner la manito y hacer un conteo en el fondo de dinámica manual, ¿ya? Porque si efectivamente estamos con una taquisistolía con más de 5 contracciones en 10 minutos, eso hay que reducirlo, si la paciente está con oxitocina, hay que bajar el goteo o incluso suspenderlo, antes de que este feto se nos deteriore por disminución progresiva de sus niveles de oxemia. Este es otro monitoreo de la vida real. Si uno tiene que tirar una línea al horizonte, ¿dónde la tirarían ustedes? Evidentemente la línea donde más puntos del trazado se interceden es aquí, ¿verdad? Más o menos en el 140 latidos por minuto. Es un monitoreo entonces con una frecuencia de 140 latidos por minuto, 135, tiene una variabilidad bastante moderada, ¿verdad? No es una variabilidad mínima ni nula. Tiene aceleraciones, que pareciera ser una acá, por ejemplo. ¿Y estas desaceleraciones qué les parecen? Si se fijan en relación a la dinámica uterina, hay cierta temporalidad. Eso pareciera estar un poquito desfasada y posterior a la contracción. Sin embargo, la morfología aquí es la que manda. Esta, por ejemplo, viene la contracción y al ratito después viene la desaceleración, que en cuanto a temporalidad uno podría pensar que es tardía, pero evidentemente la morfología de todas estas desaceleraciones es una morfología variable. ¿Por qué? Son asimétricas. Cae y asciende de forma distinta. Acá cae más brusco, asciende más lento. Aquí cae más brusco, asciende más lento también. Y tiene hombros. En el fondo el fetito sensa que está bajo en oxígeno, trata de compensar, sube sus latidos, se agota, cae bruscamente y después lentamente recupera. Y tiene unas desaceleraciones variables que son relativamente recurrentes. ¿Ya? Tiene por lo menos 4 desaceleraciones variables.
esta al borde debe ser una variable compleja porque de 150 bajó casi a 80, pero la presencia de aceleraciones variables hacen que este trazado sea un trazado categoría 2. Y la dinámica uterina en este caso es bastante evaluable y está entre 4 y 5 latidos por minuto. Este otro monitoreo es más difícil de interpretar, es un monitoreo de la vida real, de que en el fondo si uno tuviese que tirar una línea en el horizonte del trazado para ver la dinámica, aquí uno ve que alguien lo podría tirar aquí arribita, en alrededor de 150, otro la podría tirar acá abajo. En el fondo este monitoreo viene de antes, entonces es súper importante que uno evalúe el monitoreo siempre como un continuo, nunca solo centrado en el evento adverso. Ya, pero evidentemente aquí hay un deterioro significativo, muy preocupante, probablemente en este momento, al minuto 5, al minuto 6, alguien estuvo a punto de llevar a la paciente a pabellón, pero afortunadamente después hubo un cambio, ¿ya? Entonces, la frecuencia cardíaca fetal, aquí la línea donde más puntos interceden o en el fondo se intersectan con el trazado es alrededor de los 150 latidos por minuto. La variabilidad aquí parece ser mínima, aquí ya es un poco más moderada, ¿verdad? Pero acá también es bastante mínima o casi nula, si se fijan en este trazado. Por lo tanto, la forma global de categorizar esto es una variabilidad mínima, ¿ya? Posteriormente, no parecieron haber aceleraciones, quizá aquí, pero fue cuando ya mejoró un poquito el trazado, pero hasta acá era una frecuencia cardíaca normal con una variabilidad mínima, sin aceleraciones y con una desaceleración muy fea, que esta no cae en el fondo en las variables complejas, porque ya es como que cumple la regla de los 400, en el sentido de que duran muchos minutos. Ya estas desaceleraciones, que son casi adicardias, nosotros las denominamos desaceleraciones prolongadas. Y en el fondo aquí uno cuenta, y es una desaceleración que dura 9 minutos. O sea, este bebé estuvo a punto, este feto, de estar en bradicardia. Sin embargo, después mejoró, ¿ya? Y si bien muchos colegas le pondrían bradicardia al momento de interpretar este monitoreo, estrictamente no es una bradicardia porque no alcanzó a durar los 10 minutos, pero evidentemente uno se preocupa tal como si fuera una bradicardia y evidentemente acá el manejo es muy activo. ¿Cuándo podemos ver estos deterioros? Por ejemplo, muchas veces post-anestesia. Cuando no se ha hecho una hidratación adecuada de la paciente, la anestesia genera un bloqueo del sistema simpático de la paciente, baja la presión arterial materna, no siempre en rangos de hipotensión, pero sí baja el flujo uteroplacentario inevitablemente, y esa caída de flujo el feto lo sensa y hace escándalo al respecto, desacelerando de esta forma. Y ahí en el fondo, si uno hace todas las medidas, revierte. Y evidentemente si uno ve un deterioro de estas características que no revierte, siempre pensamos en fenómenos agudos como desprendimiento, prolapso de cordón, rotura uterina, que son afortunadamente más infrecuentes de ver, pero que siempre los tenemos que tener en mente. Y la dinámica uterina en este caso es parecida a una que vimos anteriormente, que creo que lo más sincero sería decir no evaluable, porque la verdad que no es interpretable este trazado, está demasiado irregular. Pero este monitoreo es un monitoreo categoría 2, ¿ya? Es feo, pero ¿por qué no es 3? Porque no tiene variabilidad nula. Ya, si tuviera variabilidad nula, evidentemente esa desaceleración también sería un 3. Ya, pero estos son los monitoreos categoría 2, que son los monitoreos categoría 2, que son feitos en el fondo. Uno dice que son 2,8, 2,9, casi 3, y evidentemente el manejo de este monitoreo y de esta paciente tiene que ser súper activo. Posteriormente tenemos este monitoreo, un monitoreo cuya frecuencia cardíaca fetal es de 120 latidos por minuto, cuya variabilidad se puede catalogar como una variabilidad absolutamente nula. No hay aceleraciones de ninguna manera porque este sistema nervioso fetal está totalmente hipóxico. Y hay desaceleraciones, si se fijan, espontáneas. Esto es muy similar al caso que les mostré también anteriormente, de un feto cuya reserva ya está en cero, una restricción de crecimiento severísima, precoz, con una hipoxia en el fondo crónica. Y este monitoreo es un monitoreo categoría 3, que afortunadamente se ve muy poco, y ojalá que no lo vean nunca, porque es sumamente ominoso y ese sistema nervioso central está sumamente hipóxico. Ahora, una vez que uno evaluó e interpretó este monitoreo fetal externo, vamos a ver que lo más importante es actuar de forma consciente y de forma que se correlacione a cómo yo interpreté este monitoreo
Y ahí va a ser fundamental la resucitación fetal intrauterina. ¿Qué entendemos por resucitación fetal intrauterina? Todas aquellas medidas que buscan optimizar la llegada de oxígeno al feto con un monitoreo fetal externo alterado. Ejemplos de situaciones en las que vamos a hacer resucitación fetal intrauterina, posanestesia, cuando hay una hipotensión materna y una baja de la volemia en el fondo efectiva o de la presión arterial que lleva la sangre al feto, y por lo tanto disminuye el flujo uteroplacentario y el feto reclama, y hace una desaceleración fea, disminuye su variabilidad. Durante el trabajo de parto espontáneo o inducido, nos podemos encontrar en el fondo, como les decía, en el 80% de los casos con monitoreos categoría 2. En las inducciones vamos a ver muy frecuentemente monitoreos alterados, sobre todo por periodos de taquisistolía, que vamos a ver en la próxima clase, que repercuten directamente en el estado de oxemia y acidemia fetal. Y también, si hay una necesaria urgencia por un deterioro fetal, va a ser súper importante, independiente que yo ya definí la vía alta, hacer la resucitación fetal, porque está demostrado que el hecho de volemizar a la paciente, de lateralizar el útero y hacer que el útero entre en reposo, mejora la perfusión al feto e incluso mejora el Apgar y en el fondo el resultado de asfixia. Por lo tanto, es sumamente importante tener en conocimiento todo lo que implica la resucitación fetal intrauterina y sus beneficios, que son súper fáciles de implementar. ¿En qué consiste la resucitación fetal intrauterina básicamente? En lateralizar el útero, poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, o por lo menos lateralizar el útero. A veces pasa que a la paciente la empiezan a preparar para la cesárea, le ponen la sonda, se empiezan a llenar el protocolo, etc., y esto se pierde. Y en el fondo ahí es súper importante que alguien recuerde que hay que lateralizar el útero hacia la izquierda para descomprimir la vena cava, para descomprimir la aorta, y mejorar finalmente el gasto cardíaco de esa madre, y así que llegue más sangre y oxígeno al útero y al feto. La volemización busca mejorar la volemia efectiva de la paciente y por lo tanto la mayor llegada de oxígeno y nutrientes al feto, disminuir la dinámica uterina, el útero contráctil o contraído, ya dijimos que se contrae el miometrio, comprime los vasos sanguíneos y por lo tanto disminuye el flujo hacia el feto en un 50 o hasta un 60% durante el expulsivo. Y el oxígeno, que es un poquito lo más controversial, se dice que en el fondo lo que mejora es los niveles de oxígeno libre, tanto los niveles de oxígeno libre como los niveles de oxígeno ligados a hemoglobina de la madre, y eso también llevaría más oxígeno al feto. Por lo tanto, los objetivos son principalmente aumentar el gasto cardíaco de la madre, que es cuánto bombea de sangre el corazón por minuto, aumentar el flujo de sangre hacia el útero, la placenta y el feto, y así mejorar la oxigenación del feto, y en el fondo su estado ácido-base. La resucitación fetal intrauterina se puede dividir en dos líneas. La primera línea es de norma, y siempre va decúbito lateral izquierdo, reducción de la actividad uterina, ya sea suspender la oxitocina o disminuirla, idealmente suspenderla si no está en un monitoreo alterado, y también entra de forma importante la tocolisis de urgencia, ya sea con fenoterol o con nitroglicerina endovenoso, que hace que el útero en el fondo entre en reposo, se relaja, y eso hace que el flujo sanguíneo sea el feto, y la placenta en el fondo mejore de forma sustancial. Y la hidratación endovenosa, con suero fisiológico, por lo menos 500 cc a pasar rápido, mejora la volemia efectiva de la madre, o sea, el volumen sanguíneo que está en los vasos sanguíneos de la mamá, para que ese volumen llegue al útero, llegue a la placenta y finalmente llegue al feto a través de su vena umbilical, y así mejore los niveles de oxígeno al feto. La segunda línea de la resucitación fetal intrauterina va a ser la administración de oxígeno, que esto es controversial, porque por ejemplo se vio en estudios de recién nacidos con hipoxia, que el hiperoxigenar, posterior a un evento de falta de oxígeno, genera muchos radicales libres, y que esos radicales libres podrían generar daño. Por lo tanto, la recomendación actual es que si uno administra oxígeno, tiene que ser en dosis baja, jamás con una mascarilla de alto flujo o menos de recirculación. Sí puede ser con naricera o con una mascarilla en el fondo en litros bajos, y de forma temporal, o sea, unos 15, 30 minutos máximo y después suspender, ¿ya? Y como les decía, la controversia es esa de que pudiese generar producción de radicales libres en fetos que han estado sometidos en el fondo a un periodo de hipoxia significativa. Y por último tenemos la efedrina, que se va a utilizar solo en aquellos casos de hipotensión materna, ya que muchas veces, como les decía, son los casos de alteración del monitoreo posterior a la anestesia materna. Evidentemente a veces hay ocasiones de hipotensión franca de la madre,
y ahí también se puede administrar efedrina, pero habitualmente es posterior a la anestesia. Por lo tanto, los pilares de la resucitación fetal intrauterina son la tocolisis, la hidratación endovenosa, el decúbito lateral izquierdo como primera línea, y posteriormente el oxígeno materno y la efedrina solo para los casos de hipotensión. ¿Qué va a hacer la tocolisis? Como les decía, va a relajar el miometrio, eso va a generar una menor resistencia a nivel vascular, sobre todo como la resistencia extrínseca de estos vasos sanguíneos en el fondo que se comprimen por la contracción y por el miometrio, y eso va a llevar en el fondo a un mayor flujo placentario, uterino, y a mayor flujo a través de la vena umbilical, con mayor llegada de oxígeno al feto. La hidratación endovenosa, por otro lado, al hidratar y poner volumen suero fisiológico directamente en el vaso sanguíneo de la madre, esto va a generar un aumento del volumen sanguíneo, una menor viscosidad sanguínea, y por lo tanto un mayor flujo sanguíneo al útero, mayor llegada de oxígeno al útero y mayor llegada de oxígeno al feto. El hecho de lateralizar a la madre, de ponerla en decúbito lateral izquierdo, va a descomprimir su arteria aorta, la vena cava inferior, que es la que lleva la sangre oxigenada hacia el corazón de la madre, y eso va a generar un aumento del flujo sanguíneo uterino y una mayor llegada de oxígeno tanto al útero como al feto. Y finalmente, la administración de oxígeno a la madre va a generar mayor oxígeno, ya sea libre como ligado a la hemoglobina, con una mayor transferencia placentaria de oxígeno al feto. Y aquí agregué la efedrina y le puse un asterisco porque la efedrina no es parte de la resucitación habitual, sino que solo se va a considerar en aquella paciente con hipotensión materna, habitualmente posterior a la anestesia de parto. Por último, a modo de conclusión, vamos a tener que en el monitoreo fetal externo es favorable encontrar frecuencia cardíaca normal, variabilidad moderada o marcada, aceleraciones, desaceleraciones precoces. Todos estos hallazgos son buenos, hablan de un sistema nervioso central fetal oxigenado, que muy poco probablemente va a estar hipóxico o acidótico. Y por lo tanto, si uno se encuentra con este monitoreo fetal de estas características, vamos a estar ante un monitoreo fetal categoría 1, que a todos nos va a tener contentos. La paciente puede seguir, si quiere, saltando en la pelota, bailando, según el servicio en el que esté. Y en general, el concepto aquí es que el monitoreo fetal categoría 1 permite que la paciente continúe con su trabajo de parto de forma totalmente fisiológica. Y quedan todos felices, obstetra y paciente. Hallazgos sospechosos de encontrar taquicardia, que la vamos a ver en el fondo en la próxima presentación, que la taquicardia habitualmente es un mecanismo compensatorio y es lo primero que hace un feto que tiene una reserva relativamente buena ante una sospecha en el fondo de que disminuyen sus niveles de oxígeno, porque es una forma de compensar. El bebé aumenta su frecuencia cardíaca para aumentar la llevada de oxígeno y nutrientes a su cerebro, a su corazoncito y a su organismo. Pero evidentemente un feto que entra en taquicardia, esa taquicardia va a durar un ratito y después esa taquicardia va a llevar finalmente a una bradicardia, porque se agotan sus reservas. Por lo tanto, la taquicardia siempre hay que considerarla como un mecanismo en el fondo de compensación inicial ante una sospecha de deterioro. Por lo tanto, la taquicardia fetal es sospechosa. La variabilidad mínima también, porque en el fondo ya es un sistema nervioso que está empezando a estar más hipóxico. ¿Cuándo podemos tener variabilidad mínima de forma fisiológica? En un feto que duerme, pero evidentemente es un ratito, es transitorio, yo lo despierto y rápidamente se reactiva y esa variabilidad mínima se vuelve moderada o marcada, así que el feto se despierta con muchas ganas, ¿ya? Pero evidentemente, en un contexto de variabilidad mínima, si además no hay aceleraciones, si además tiene desaceleraciones, es evidentemente sospechoso. La ausencia de aceleraciones también nos tiene que hacer sospechar que su sistema nervioso no está al 100% en el fondo de oxigenación. La presencia de desaceleraciones tardías, que ya dijimos que nunca son buenas porque hablan de baja reserva, las desaceleraciones variables, aisladas, son sospechosas. Y por lo tanto aquí uno pone ojo, evalúa a la paciente de forma global, qué edad gestacional tiene, cuánto tiempo llevamos en trabajo de parto, es una paciente con un riesgo de parto prematuro, riesgo de corionitis, un bebé un feto de una madre con preeclampsia, etc. Y ahí evidentemente uno hace el enfrentamiento. En este caso sería un monitoreo fetal categoría 2, que dijimos que tiene un riesgo de entre un 10 a un 30% de tener un resultado adverso, y por lo tanto aquí uno tiene que hacer resucitación fetal intrauterina, uno evalúa constantemente esta paciente, mantiene el monitoreo, la examina, y en el fondo uno ahí también incorpora el partograma para ver cuánto falta
para que esta madre tenga a su feto, ¿ya? A su bebé, perdón, ¿ya? Pero acá el concepto fundamental es que en este caso hay que hacer resucitación fetal intrauterina, en 15-30 minutos reevaluar, si revierte el deterioro, uno puede seguir más tranquilo. Ahora, si no revierte, uno vuelve a examinar y ve en el fondo si continuamos o si optamos por interrupción por la vía más expedita. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ominosos de encontrar en un monitoreo fetal? Evidentemente la variabilidad nula, ya dijimos que refleja un sistema nervioso central totalmente hipóxico y acidótico. La bradicardia fetal en general es un fenómeno tardío dentro de la evolución en el fondo de una hipoxia, ¿ya? La bradicardia fetal, cuando es aguda, también va a estar en los casos severos, por ejemplo, de desprendimiento, roturas uterinas, prolapso de cordón. Por lo tanto, la bradicardia fetal siempre nos tiene que alertar de forma significativa. Deceleraciones tardías recurrentes o variables recurrentes también hablan de un deterioro del oxígeno del sistema nervioso central del feto. Y evidentemente todos aquellos deterioros agudos nos tienen que hacer actuar de forma rápida y mal pensada. ¿Y eso qué significa? Hacer resucitación fetal intrauterina y evidentemente optar por la atención del parto, ya sea de forma quirúrgica o con parto vaginal. Pero hay que interrumpir este embarazo de forma expedita, dijimos en 10 minutos actuando. Por lo tanto, a modo de conclusión, tenemos que el monitoreo fetal es una herramienta que permite evaluar el bienestar fetal intraparto, es una herramienta adicional, en el fondo, a la evaluación clínica de la paciente y siempre se evalúa en un contexto clínico. Nos sirve aquí que a uno le manden la foto del monitoreo, porque evidentemente una foto a mí no me habla de la paciente. Yo no sé de qué paciente es esa foto, si es la paciente que está en un embarazo de término en trabajo de parto espontáneo, versus una paciente con una preeclampsia severa e inducción con un parto prematuro, que evidentemente los riesgos son distintos y es lo que vamos a profundizar en la próxima clase. Pero lo importante es que es la herramienta que disponemos para evaluar el bienestar. Cuando tenemos bienestar, estamos todos tranquilos, arriba de la pelota, bailando, o teniendo en el fondo el trabajo de parto fisiológico. Sin embargo, cuando estamos con alteraciones en el monitoreo fetal, evidentemente uno está mucho más atento y haciendo, en el fondo, llevando a cabo acciones para mejorar ese estado fetal. La correcta interpretación del monitoreo, sumado al contexto clínico de cada paciente, permite guiar conductas clínicas, ¿verdad? En el fondo mejora los resultados y evidentemente también es un respaldo para nuestro quehacer profesional. Y la resucitación fetal intrauterina ha demostrado mejorar los resultados perinatales en casos de sospecha de hipoxia intrauterina. Les voy a dejar mi email para cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir. Y evidentemente los invito a aclarar todas las dudas en la sesión de aprendizaje basada en casos clínicos que vamos a tener al finalizar este módulo, donde vamos a poder aclarar todas las dudas, reforzar conceptos, y ahí también en el fondo vamos a poder interactuar mejor a través de Zoom. Muchas gracias.